En el episodio anterior, hablamos sobre la mente. Hablamos de la mente consciente, la mente no consciente y el subconsciente. Hablamos de que la mente es energía, que la energía produce energía a través del pensar, sentir y escoger. Y que cuando pensamos, sentimos y escogemos, creamos pensamientos. Aparte de la mente, tenemos que considerar el cerebro. El cerebro es lo que responde a la mente. En otras palabras, nosotros somos los arquitectos, los que le damos forma a nuestro cerebro. Nosotros somos, a través de nuestros pensamientos, los que le damos la información al cerebro para que el cerebro se vaya formando. El cerebro es una estructura que está en continuo cambio y transformación. El cerebro no es estático, no es una estructura que se mantiene de la misma forma, sino por el contrario, está constantemente en cambio y evolución. Hoy hablamos rápidamente en el episodio anterior, sobre lo que es un pensamiento y de dónde se forma el pensamiento. Cuando pensamos, sentimos y escogemos, se forma el pensamiento. Mientras estamos despiertos, estamos continuamente construyendo pensamientos. Y cuando dormimos, nuestros pensamientos son divididos, o sea, son archivados en diferentes lugares. Los pensamientos que tenemos durante el día son puestos en algún lugar. Entonces, nuestro cerebro es el que está recibiendo esos cambios a través de los pensamientos que nosotros traemos. El cerebro recibe estos cambios cada día, en cada momento. Nosotros controlamos. Según pensamos, sentimos y escogemos, nosotros controlamos cómo formar el cerebro. Hoy vamos a hablar más en detalle sobre qué es un pensamiento. Nuestra mente, todos tenemos razón cuando sentimos que tenemos tantos pensamientos. Decimos, tengo tantas cosas en mi mente. Y es verdad, la mente tiene o está compuesta de trillones, mi gente, trillones de pensamientos. Trillones y trillones, no un trillón, sino trillones y trillones de pensamientos. Los pensamientos o un pensamiento es algo real, es palpable, es algo físico, es algo que, como le dije al final, es algo que se puede tocar, medir, es algo que se puede ver. De hecho, hay máquinas, diferentes maquinarias que se han desarrollado los científicos en donde pueden ver los pensamientos. Y los pensamientos, para compararlos con algo que tú puedas tener una imagen, parecen árboles. Se le dice en la ciencia que son pequeños árboles o árboles. Los pensamientos son unas estructuras que, si uno ve la foto, puedes ver que tienen como raíces, tienen un tallo y también tienen ramas. Es bien interesante ver cómo se ve un pensamiento. Y entonces, pues no vamos a meternos a la división de los pensamientos, cómo los científicos lo dividen, pero un pensamiento es la gran idea, es la suma de muchas otras cosas, es la suma de memorias. Y en un pensamiento hay memorias y pueden haber diferentes cantidades de memorias, hasta miles de ellas en un pensamiento. Asimismo, como en un árbol, pues hay diferentes ramas. Pueden haber cientos, miles de ramas en un pensamiento. Con eso en mente, un pensamiento puede ser que tú estás preocupado
por un familiar o por una persona. Ese es el pensamiento. Dentro de ese pensamiento hay un montón de memorias, hay una cantidad de memorias que tienen que ver con la preocupación. Ese pensamiento entonces es la gran, la gran foto, o sea, el escenario completo. Ese pensamiento es el escenario completo, pero entonces hay detalles de ese pensamiento que se llaman memorias. Ellos le llaman memorias. Entonces, un pensamiento es una estructura física palpable que tú puedes ver, y ese pensamiento está lleno o compuesto de memorias. Ese pensamiento está compuesto de muchas memorias que tienen que ver con lo que ese pensamiento es. Y estamos usando el ejemplo de estar preocupado por otro ser humano. De esas memorias hay memorias de información, hay memorias emocionales y hay memorias físicas. Recuerde que un pensamiento se forma de lo que nosotros pensamos, sentimos y escogemos. Eso forma el pensamiento. Entonces, dentro de ese pensamiento hay memorias de información, hay memorias emocionales y hay memorias físicas. Las memorias de información tienen que ver con toda la información, detalles, cosas que ya nosotros sabíamos, experiencias, etcétera, que se unen completas y que están asociadas con el pensamiento de tener una preocupación, para poderlo dividir más. Todo lo que tú has aprendido de qué es preocupación y de un familiar, o sea, que tienes, que conoces, todo eso se junta y es una de las tipos de memoria que hay en el pensamiento. La otra es la emocional, que son lo que tú sientes asociado a lo que ya conoces. Lo que tú sientes que se asocia con lo que ya conoces. Y la física son las sensaciones que tú experimentas en tu cuerpo según este pensamiento se une a través de las memorias de información y las memorias emocionales. Esto está en nuestro cuerpo, esto es parte de nuestro cuerpo. Como explicaba en el episodio anterior, eso es parte de la manera en la que nosotros vemos o hemos aprendido a sentir. En una persona normal, si tú has tenido una preocupación o viste a alguien preocupado cuando pequeño por algo y encima de eso ocurrió un suceso trágico, y a eso añádele que tú te enteraste del suceso, de que en ese suceso cuando se murió alguien, por ejemplo, se muere, tú de pequeño oyes que estás en un velorio, que cuando alguien se muere tú lloras, y todas estas memorias se van acumulando. Entonces todo esto se va formando en los diferentes pensamientos, y cuando viene una situación similar, pues ya tú sabes cómo actuar. Tú sabes cómo actuar. Yo recuerdo cuando tenía muy jovencita, tres añitos, muere mi abuelo. Y yo no recuerdo mucho, pero recuerdo la casa, recuerdo viéndolo a él en la caja, recuerdo estar jugando, y recuerdo a los adultos regañando a los niños, puesto que estaban jugando y riéndose, y era inapropiado en ese momento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Todavía yo no tenía la capacidad de sentir tristeza porque alguien se ha muerto. No tenía ese conocimiento, ¿ve? Y entonces esa memoria no estaba dentro de mí. La información que recibe, las memorias de información se unen con las de sentir y se unen con las memorias físicas. Esas tres memorias van juntas dentro del árbol del pensamiento.
un pensamiento, como es algo físico, cuando yo escucho, cuando aprendo que un pensamiento es algo tangible, es algo que se compone de partes, de diferentes partes. Y la imagen del árbol hace mucho sentido en cuanto al pensamiento, aparte de que se ven como árboles en las fotos, me da a mí la esperanza otra vez de que yo puedo renovar mi pensamiento, de que yo puedo renovar mi conocimiento a través de alterar esas partes del pensamiento. El pensamiento no te lo voy a dividir completo, pero hay una manera científicamente probada de aplicar este conocimiento para alterar lo que nosotros querramos cambiar, lo que nosotros queramos darle forma, una forma diferente. La palabra pues nos dice que es posible, nos manda a renovar nuestro entendimiento, nos manda a pensar en lo bueno, lo agradable, todo lo que es de buen gusto, etcétera. La palabra está llena de mandatos, exhortaciones directas de la capacidad que tenemos como seres humanos, ¿verdad? De alterar nuestra manera de pensar. Nosotros somos los diseñadores, los arquitectos de nuestro cerebro, podemos darle forma a nuestros pensamientos. Y usted me va a escuchar y me ha escuchado ya decirlo tantas veces porque es que es tan alentador, nos da tanta esperanza el saber que tú puedes hacer algo en contra de aquello que tú sientes que te controla, que tú sientes que no tienes la capacidad de alterarlo, pero de que es posible, de que Dios nos lo dice en su palabra y la ciencia, ¿verdad?, nos está dando las herramientas para hacerlo. Hay muchos, nosotros tenemos o somos invadidos, atacados, manejados por una cantidad de pensamientos tóxicos y definiremos un pensamiento tóxico como un pensamiento que va contrario a nuestro bienestar. El alcoholismo, cualquier adicción, y se considera adicción porque altera la manera saludable de vivir para ti y para las personas a tu alrededor. Es fascinante saber que hay una posibilidad, que hay una manera de, con empeño y trabajo, ¿verdad?, alterar hábitos en nuestra vida, que no es a lo, ¿cómo se dice? Puerto Rico decimos a lo huipipío, que no es algo que pasa así por pasar, sino que tú puedes montarte en la nave de tu mente y comenzar a alterar tus pensamientos. Este espacio está aquí para eso, para traerte esperanza, yo no te puedo animar, pero te puedo dar la información para que tú mismo tomes control y tú mismo comience paso a paso. Hay un dicho que dice: Roma no se hizo en un día, tú no te hiciste en un día tampoco. Como hablamos anteriormente, tú ahora mismo estás pensando, tu consciente está pensando, tu inconsciente está pensando también y tú estás sintiendo y tomando decisiones. El decidir, el continuar escuchando, el volver a escuchar es una decisión que tú estás tomando. Es una decisión que te está ayudando a crear y deformar pensamientos anteriores y crear pensamientos nuevos. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Un pensamiento no comienza grande. Vamos a utilizar el árbol como ejemplo. Un pensamiento, así como primero plantamos una semilla y entonces de esa semilla salen las raíces debajo de la tierra, ¿verdad? Se ven las raíces primero, empieza a crecer debajo de la tierra y empiezan a crecer hacia afuera con el tiempo. Van poco a poco creciendo. La palabra tiene poder.
es un versículo, es no solamente un versículo, es una creencia que mucha gente utiliza y que ha sido mal usada. La ansiedad de estos días se puede identificar científicamente hablando y aunque no sea científico, al exceso de información sobre cualquier tema. Hay un exceso de información y se convierte en exceso cuando esa información no puede ser aplicada y usada. Entonces es un bombardeo de información. Cuando hay información que no ha sido, aplicada y usada, esa información se convierte en pensamientos que, aunque no tienen una experiencia física vivida, que tú no has ejercitado eso, como quiera tienen una experiencia. Entonces tú has sentido algo cuando oyes eso. La información, cuando la recibes, sientes algo y tomas decisiones en base a lo que estás sintiendo, aunque no lo hayas experimentado tú mismo. Entonces el pánico, la incertidumbre, todo esto se convierte en una parte de quién tú eres debido a que tú has formado un pensamiento con información sin una experiencia vivida. Y entonces esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque entonces cuando te dicen que la palabra tiene poder y tú crees eso sin el fundamento, que es que tiene poder cuando se convierte en un pensamiento, ahí es que tiene poder. Entonces ese simple hecho de que la palabra tiene poder está ejerciendo un poder que no es verdadero, porque esa palabra tiene poder cuando se convierte en un pensamiento. Es cuando esa palabra tiene poder. Entonces, cuando un pensamiento es plantado, la conversación, o sea, lo que tú te dices, lo que tú oyes, lo que tú lees, lo que tú le añades a esa semilla que se plantó, es lo que hace que esa palabra se convierta en un árbol, o sea, en un pensamiento. Entonces, nosotros escuchamos, vamos a utilizar la palabra como ejemplo, una palabra. Hay muchos de nosotros, dependiendo de tu edad, que vivimos en un tiempo en el que el decir palabras bonitas, etcétera, etcétera, no era la ley del día, nuestros padres no se nos enseñó así, etcétera. Y entonces nuestros padres pues tuvieron unas maneras de expresarse muy diferentes a las de hoy en día y habían otras prioridades. Entonces viene gente a tu vida cargando unas ideas que escucharon, ¿verdad? Que plantaron en su mente y que ellos las regaron y echaron raíces y después echaron raíces hasta que se convirtieron en un pensamiento. Cuando se convierten en un pensamiento, entonces esa persona se creyó, o sea, esa persona se identifica con eso que se le fue dicho porque fue nutrido, fue cultivado para que se forme en una manera de ser de esa persona. Y ahí es donde la palabra que se habla entonces adquiere su poder. Entonces adquiere la creencia en esa palabra, eso que se dijo, esas palabras, entonces se acumulan y crecen hasta convertirse en un pensamiento. Ahora, si no se le presta atención a esa palabra, o sea, la semilla, la palabra es la semilla, ¿verdad? Como muy bien dice el Señor en los evangelios. Si esa palabra, cualquiera que sea, buena, mala, negativa o positiva, no se le alimenta con cosas que la refuercen, no se le echa agua a esa semilla, no echa raíces por debajo y no crece hacia arriba, o sea, se muere ese pensamiento. Estadísticamente hay mucha gente que dice que por cada insulto requerimos, creo que 10 veces palabras contrarias a ese insulto.
Eso puede ser cierto hasta que yo empiezo a controlar mi pensamiento. Entonces, cuando yo entiendo que hay personas, hay situaciones que queriendo sin querer van a sembrar semillas dentro de mí o sembraron semillas dentro de mí y que esas mismas personas se encargaron de echarle agua a esa semilla y de alimentarla para que creciera y se convirtiera en un árbol. O sea, esa misma palabra que me dijeron, insistieron en ella, le dieron forma porque te explican, por ejemplo, si alguien te dice eres estúpido y pues la palabra estúpido o la palabra cualquier insulto sin explicación no tiene el mismo efecto que solamente diciendo la palabra, especialmente un niño. Pero cuando se explica, tú eres esto, por esto, esto y esto, o esto y esto y esto que tú haces, significa que tú eres esto. O sea, hay un cultivo, hay nutrición de eso. Y eso hace que esa semilla, la palabra, el momento, el nombre, que esa semilla sea nutrida y por lo tanto crezca. Y entonces tú le dices, viene alguien y te dice lo contrario, te dice, por ejemplo, eres feo. Mira, eres feo porque tu nariz, o eres linda porque tu pelo. Entonces, que la memoria que se va formando, las memorias que van formando este pensamiento, que están echándole agua a esta semilla, tienen una explicación, tienen una razón de ser y eso hace que se vaya fortaleciendo hasta que ese pensamiento, esa semilla se convierte en un pensamiento, en un árbol fuerte, en un árbol que se sostiene. Entonces, encima de eso, encima de lo externo está lo que tú piensas. Entonces, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y tú continúas alimentando ese árbol. So, primero, en ese momento es, ok, no big deal, pero tú continúas pensando en eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y mantiene. Entonces, ya no es solamente el de afuera, es la energía que tú le estás dedicando. Acuérdate que tu mente es energía. Tú estás tomando una cantidad de energía y estás alimentando, nutriendo esa semilla o esas raíces que están. So, imagínate que ya de semilla pues ya echó raíces y entonces tú vienes y le echas fertilizante a las raíces con el pensamiento. Más rápido crece el árbol. ¿Ok? Entonces, ese mismo principio se convierte en algo que puede ser positivo, es negativo en el contexto que lo estamos hablando, pero tiene el mismo impacto en lo positivo, o sea, tiene el mismo impacto en la capacidad de utilizarlo para alterar los árboles. Podemos meternos a ese bosque que tenemos en la mente, a esa sección de ese bosque y comenzar a tumbar árboles y comenzar a darle otra forma a esos árboles, comenzar a reconocerlo. Mira, este árbol es el árbol del olvido, este es el árbol del dolor, este es el árbol de esto, y comenzar a tocar esos árboles y alterarlo. Para estos árboles negativos o tóxicos, es bueno identificarlos. Y la mejor manera de identificar un árbol tóxico es, o sea, un pensamiento tóxico, es con el comportamiento. Tenemos que observar nuestro comportamiento y nuestras emociones, que son la que parte del árbol, ¿verdad? Son el área de las emociones que nos enseña las ramas y las hojas del árbol. Entonces, cuando vemos las ramas y las hojas del árbol, entonces podemos llegar a la raíz del árbol y podemos penetrar poco a poco cómo nuestra mente, cómo ese pensamiento
afecta nuestra perspectiva en la vida, cómo ese pensamiento afecta nuestra manera de reaccionar, cómo ese pensamiento que tenemos, que ese árbol ha crecido y lo manifestamos en nuestro cuerpo. Entonces ahí le prestamos atención a la reacción física, a la reacción que tenemos en diferentes momentos, no solamente externa, o sea, hacia otras personas, sino dentro de nosotros mismos. Imagínate, como hablaba en el episodio anterior, una comida que te comiste cuando eras niño y junto con esa comida que te comiste o no te comiste, te pegaron por no comértela o comértela, cualquiera de los dos escenarios. Ya tú tienes una reacción física a esa memoria, hay una memoria física de dolor, de disgusto, de contraria. Entonces, todos estos elementos lo que hacen es darnos información de ese pensamiento para nosotros reformar ese pensamiento, para nosotros poder alterar ese pensamiento. Eso no es una sola cosa. Hay dolores en nuestro cuerpo, hay emociones que sentimos, hay gente que llora sin estar ni siquiera ahí, solamente el pensamiento, el tener acceso a ese pensamiento en algún momento o algo que haga que ese pensamiento sea vivo en ese momento, es suficiente para llevar a una persona al pánico, ¿no? Y uno a veces dice, pero ¿cómo si tú no estás? Eso no está pasando, eso es una memoria, pero esa memoria es un pensamiento, ¿ok? Y ese pensamiento está compuesto de las memorias que tienen una cadena de sucesos en nosotros mismos. Nada tiene que estar a nuestro alrededor, nosotros mismos, en nuestra propia mente. Estamos accesando esa situación, estamos accesando ese momento en nuestra vida y eso es suficiente para alterarnos. Lo emocionante de todo esto es que así mismito, como sin estar apercibido, hemos creado estos árboles, hemos creado estos bosques en nosotros. Así mismito, nosotros tenemos en nuestra mano la herramienta para alterarlos, para trasplantar. Tenemos en nuestras manos, es fascinante la palabra cuando le dice a Jeremías, te doy el poder para construir y destruir. Te doy el poder para cortar y para formar. Todas estas cosas. Y uno lo está pensando en lo físico, pero yo lo veo en la parte de nuestra mente. O sea, el Señor nos ha dado las herramientas para nosotros rehacer. Amén. Y darle una forma diferente a lo que nosotros tenemos. Hay que reconocer primero que tenemos pensamientos tóxicos. Hay pensamientos tóxicos en nosotros. Y nosotros podemos escoger cuáles son nuestros pensamientos tóxicos de acuerdo a la meta de lo que queremos hacer. Si vinimos a Cristo, nosotros queremos cambiar nuestra vida. Él nos dice que renovemos nuestro entendimiento, dice que somos nueva criatura, dice que ya las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo eso nos es un indicativo de la capacidad que nosotros tenemos para hacer esto. Y nos alienta a través de la palabra de que podemos hacer esto. O sea, cuando Jesús dice, te han dicho que más yo te digo, lo que está diciendo es, hasta ahora has pensado de esta manera. Y como has pensado de esta manera, eso es lo que has decidido. Déjame profundizarte. Déjame cortarte 2 o 3 ramitas, sacarte 2 o 3 hojas y plantarte nuevas semillas. Y vamos a mover este árbol de este lugar y vamos a ponerlo en otro lugar. Vamos a secarlo. No vamos a alimentar ese pensamiento más. ¿Ve? Imagínate que tú puedes vivir sin ofensa. O sea, que pueden decirte lo que te digan. Poderosamente Jesús. Lo que te digan y no te van a ofender. No porque sus palabras no tengan el deseo de ofenderte, sino porque no tienen la capacidad de ofenderte. No tienen la capacidad de alterar tu sistema. Porque tus árboles
están tan bien plantados y tan bien alimentados que no hay hongo que se les pegue. No hay plaga que toque tu árbol de pensamiento. No hay absolutamente nada que venga y tenga esa capacidad. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos hacer esto a través de el control o el manejo de nuestros pensamientos. Podemos hacer esto a través de darle el poder de escoger, que tenemos el poder de escoger qué pensamientos vamos a alimentar, qué pensamiento vamos a cambiar, qué pensamiento vamos a cortar y qué pensamientos vamos a construir. Nosotros podemos hacer esto. Mientras más tú puedas ejercer, llevar a cabo este control mental, este manejo de tus pensamientos, mientras más lo aprendas a hacer, más fácil se te hace y más normal o más natural y orgánico va a ser en tu vida. Esto te lo garantizo total y absolutamente. El trabajo inicial vale la pena y luego estos se convierte en parte de tu ser, y como se convierte en parte de tu ser, te conviertes en un experto efectivo de que tú puedas tener tu mente en paz y que puedas disfrutar de tu tiempo en esta tierra, de las bendiciones, de las cosas maravillosas que hay a tu alrededor, disfrutarlas a propósito. Creo fielmente que la vida en Cristo es una vida a propósito. No con propósito, sino a propósito. Es una vida de propósito, donde cada uno de nosotros podemos ser esa herramienta de cambio y transformación para la vida de otros, porque la somos en nosotros. O sea, se convierte en algo natural. La no ofensa nos lleva a disfrutar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Muy buen tiempo para tu vida, que a medida que sigas escuchando, tu esperanza siga creciendo, tu árbol de esperanza siga creciendo y sea más alto sobre todos los árboles de pensamiento que están en tu mente ahora mismo. Tú tienes el poder y el control. Un pensamiento no es una sola cosa, sino que es la suma de memorias físicas, emocionales, de memorias, aleluya, de memorias que nos llevan, de información que nos llevan a nosotros a cultivar nuestros pensamientos, que los vemos como árboles. Así que en el próximo episodio seguimos hablando de los pensamientos y de cómo ejercer, cómo manifestar en nuestros pensamientos a propósito el control y el manejo de nuestra mente. Hasta aquí llegó el tiempo en el que nuestros pensamientos nos manejen a nosotros y empezamos a manejar nuestros pensamientos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.